Muy buenas tardes, estimados aprendices. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 19 de marzo del año 2026, 4 de la tarde, 5 minutos. Quien les habla, Carlos Andrés Cortés, instructor del Centro de Diseño, Innovación Tecnológica Industrial, ubicado en el municipio industrial de Dos Quebradas, pero como siempre emitiendo esta sesión en línea desde Pereira, la querendora, trasnochadora, morena y calurosa, porque la verdad la temperatura del día de hoy está bastante alta. Yo creo que estamos rondando los 28 grados. Para nuestra ciudad es bastante calor, y creo que en otras ciudades del país está pasando el mismo fenómeno. Llamémoslo así, un mini fenómeno del Niño. Esperemos que las corrientes frías del Pacífico prontamente lleguen otra vez a nuestro país. Claro que normalmente pues tenemos un clima espectacular y bastante variado. Quien nos acompaña en sala, Beatriz Diana Cuají, Mafe Ladino, Carolina. Un saludo cordial y respetuoso a ustedes que están el día de hoy en esta sesión en línea, y para quienes posteriormente vean esta sesión en línea, también un saludo fraterno y afectuoso de mi parte. Entonces, digamos que en ese sentido, pues vamos a hacer como el descuartizador, pues nos toca ir por partes, ¿no? Primero, pues como les había anunciado en la sesión anterior, el día martes 17 de marzo llegaron a sus correos los respectivos planes de mejoramiento a aquellos aprendices que deben evidencias, ya sea de la guía número 3 o de la guía número 4. Hice la revisión respectiva, inclusive no mandé un plan de mejoramiento global, lo mandé individual, y a cada uno le desglosé lo que debe. También para yo poderme hacer una idea, aunque digamos que con Excel yo siempre tengo una idea de cuántas evidencias tuvieron que tener al día. O sea, para estar al día con la guía 3, la 4 y derechos fundamentales, ustedes tuvieron que resolver 35 evidencias. O sea que los que tienen 35 evidencias van al día, porque la guía 5 está en transcurso. Pero me preocupa porque hay aprendices que de esas 35 solamente han entregado 11, han entregado 12. No les puedo aplicar deserción porque entran a la plataforma, pero no a cargar evidencias. No sé de pronto pues a qué entran. De pronto a jugar un poquito ahí con el sistema de, bueno, si yo entro a Sayuna, pues no me pueden desertar, pero pues está el otro proceso, ¿no? El debido proceso, ya ha surtido los dos llamados de atención, ya ha surtido el plan de mejoramientos que está para entregar máximo el 5 de abril del año 2026. O sea, ahí haré corte, cerraré, y quien no entregó pasará a comité de evaluación y seguimiento, que es lo que sigue. Seguramente después de ese comité, y como se ha hecho el debido proceso de una forma juiciosa y ajustada a lo que está establecido en el reglamento, entonces de ahí llega ya seguramente un condicionamiento académico, se realiza otro plan de mejora con los elementos que están pendientes, y si no pasan el plan de mejora, pues ya definitivamente se va a cancelación. Con un agravante, me preocupó bastante el correo de la compañera instructora de ética
donde se hace un llamado de atención, donde ya comenzamos un poquito con pie izquierdo y muchos, por bastantes, me preocupa un poco la cifra, recibieron llamado de atención académico porque ya se colgaron con ética. Me preocupa porque ética comenzó la socialización el mes pasado. O sea, han pasado más de un mes y algunos no entregaron la primera evidencia. Entonces, muchachos, estamos colgados y tengan en cuenta que la fase por reglamento solo permite máximo 2 planes de mejora. Es decir, si alguien se equivoca, no puede haber un tercer plan de mejora. Eso significa que quien no esté al día y tenga ya 2 planes de mejora, cuando termine la fase, infortunadamente se le da cancelación de matrícula inmediata de acuerdo a lo establecido. Entonces, sí es un poco preocupante porque lamentablemente yo me tocaría empezar como a hablar de pronto de forma individual con algunos, aunque ya lo he hecho, revisar qué está pasando con los grupos después en este 2026. Ustedes venían muy bien, venían juiciosos, venían entregando y lamentablemente veo que el rendimiento se ha empezado como a bajar. Quizás sea porque los comienzos a veces de año nos cuestan. Sí, quizás en otros casos sea porque en la situación de la vida cambió y de pronto tenemos más trabajo u otro tipo de situaciones que conozco de algunos y pues obviamente en ese sentido tampoco voy a ser tan rajatabla, pero obviamente respetando los debidos procesos y de pronto otros que sí definitivamente pues de pronto están confiados que porque ya ahorita el 31 de marzo completamos un año ya en formación, un año como se va de rápido. Entonces dicen, no, yo ya gané esto, yo no tengo problema, entonces pasan este tipo de cosas. Entonces eso es lo primero con respecto a los temas plan de mejoramiento, la fecha límite 5 de abril. ¿Por qué 5 de abril? Porque la Semana Santa no tendremos, y este es otro de los anuncios, no hay sesiones en línea programadas, no va a haber acompañamiento de instructores, ya hemos, por así decir, dar así decirlo, ya hemos repuesto el tiempo de Semana Santa en otras actividades, por ejemplo, reinducción y otras que, entonces en mi caso no voy a estar presente en Semana Santa. Entonces, por eso extendí hasta el 5 de marzo. Mi pensado era solamente hasta el 31 de marzo, pero decidí hacerlo hasta el 5 para que pues, no cargar, primero, no cargarme de trabajo en época donde no voy a estar disponible, que es Semana Santa. Y segundo, pues para poder que, digamos, que en algún momento no se manifieste que no se dio el tiempo suficiente. La verdad sí me preocupa porque hay personas que deben más de 20 evidencias. Y eso es demasiado. O sea, es una cosa tremenda. No, más, ustedes sí tienen que entregar evidencias. Claro que sí, con base en el cronograma. O sea, el cronograma vamos a repetirlo un poco y voy a dejarlo aquí, pero me gustó mucho la pregunta. Voy a aquí a ver, aquí debe estar en documentos. Voy a buscar acá. Cena, cena, cena. Y voy a abrir el cronograma y les voy a recordar las fechas que tenemos. Voy a activar la todopoderosa Dua Lipa. Es que sigo la otra palabra, se viene una rima bastante curiosa. Entonces, está establecido
en este cronograma, la primera evidencia, que fue la que socializamos, está disponible hasta el 21 de marzo, donde usted, otro compañero, le debe socializar y similares. La segunda evidencia, que es esta de desempeño, que es la que voy a socializar el día de hoy, la de informe de formatos de salida de los elementos, tienen paso hasta el 4 de abril. Y la última, que se socializará la próxima semana, que es el informe de pruebas de usabilidad y accesibilidad, está el 25. Es decir, esta evidencia está justamente hasta el último día de Semana Santa. También por eso, digamos que dentro de las sesiones que yo he planeado está justamente que socializarla desde hoy para que si ustedes en algún momento están al día, pues puedan también disfrutar de su Semana Santa. Estar al día es que lo que ustedes tengan pendiente de entregar estén aprobado y ocurra eso. A propósito, pues Mafe me informó, Mafe Ladino me informó respecto a que no se les está viendo las evidencias de ética, ya escalé el tema y vamos a ver que nos lo solucionen rápido, como pasó con las anteriores, de manera que ustedes puedan visualizar las calificaciones o más bien las retroalimentaciones de las demás. Entonces, sí, son solo tres evidencias de la parte técnica, pero estas evidencias sí continúan normalmente. Lo que pasa es que esa semana lo que no hay son sesiones en línea ni está el asesoramiento. O sea, yo no, o sea, los trabajos que ustedes entreguen de la parte de evidencias técnicas durante Semana Santa, no, posiblemente no las revise, aunque a veces a mí me puede la ansiedad y de pronto tengo un espacio porque pues no tengo pensado por ahora viajar fuera de la ciudad. Entonces, de pronto, revisaré una que otra, pero no, no es, digamos, lo que yo tengo dispuesto. Pero sí quedan habilitadas para que ustedes la entreguen. ¿Listo? Entonces, importante ahí. Entonces, pues técnicamente, si ustedes después de esta socialización logran entregar, pues maravilloso. Eh, bueno. Eso con respecto digamos, también entonces a la parte de calificación. Otra de las preguntas que me hicieron durante la semana, y aquí voy a reiterar que es importante que vayan adquiriendo el hosting. Se va a trabajar con WordPress para las personas que no conocen fuertemente la programación y se van a hacer unas sesiones en línea de WordPress para que ustedes lo aprendan a manejar y ya con ello pues ustedes tengan ese recurso. Se supone que también durante este que falta de trimestre y el próximo, con la profe Marcela, que seguramente va a continuar con nosotros, vamos a trabajar lo que tiene que ver ya con ese manejo de redes sociales que deben incluir en sus proyectos a través de lo que están trabajando con ella. Se están puliendo con Photoshop, con la profe Juliana, y pues vamos a mirar si, digamos que en ese sentido, a mí me toca asumir ese reto o habrá otro instructor al que de pronto yo le pueda solicitar que oriente la parte de WordPress. Seguramente en la instalación, la configuración estaré yo en esa sesión. También voy a ver si me puedo conseguir un hosting y montar ahí esos elementos, o si alguien me presta un hosting, pues tampoco me pongo bravo para hacer esa actividad. Y con ello, pues habremos logrado ya prácticamente dejar todo listo para que ustedes ya se dediquen a tomar sus propias fotos, a empezar el diseño, a buscar la plantilla de WordPress y todo, de manera que puedan ir ya desarrollando el proyecto y en la fase de ejecución, que es la que comienza a partir del mes de mayo,
finalizando abril, comenzando mayo, ya se puedan dedicar a ello. Con una gran ventaja es que derechos fundamentales ya la aprobaron la gran mayoría y entonces justo cuando llega la guía 8 no van a tener problemas porque vamos a quedar exclusivamente o prácticamente en ese sentido con solo evidencias técnicas, es decir, solamente van a dedicarse al proyecto y eso para ustedes va a ser un buen alivio. Entonces, ahí el ánimo es que ya se ve la luz, ya se ve la luz al final del túnel y seguramente van a hacer un buen trabajo. Entonces, en este momento, si tienen alguna duda, alguna inquietud, la recibo con el mayor de los gustos. Oye, tengo que inventarme una imagen y ponerla acá cuando yo pregunte y quede en silencio, que pase una planta rodadora. Pues, asumo silencio, o sea, asumo que han entendido hasta el momento. Bienvenido Wilson también, que se une a esta sesión en línea, Wilson Bueno Morales. Entonces, como ya hicimos esa inducción previa, voy a... Muchas gracias, Mafe, muchas gracias ahí. Ya contestando no me hacen sentir tan solo. Entonces, vamos a socializar la siguiente evidencia técnica que comparto aquí de una vez la pantalla. Seguramente yo me desactivaré la cámara y recuerden que esa evidencia que voy a socializar a continuación tiene como fecha máxima de entrega el 4 de abril del año 2026. Entonces vamos a explicar en qué consiste esta evidencia perteneciente a la guía número 5, que es la que estamos trabajando en este momento, y que se denomina informe de formatos de salida de los elementos gráficos, audiovisuales e interactivos elegidos para el desarrollo de la multimedia. Entonces, tal cual lo dice la guía, pues existen varios formatos y diferentes tipos de formatos y todos dependerán del tipo de elementos, sea una gráfica, una fotografía, un video o una película, o por el contrario, una simple presentación. Por ende, a través del siguiente formato se verificará y se revisarán los elementos propuestos en el ejercicio anterior, mapa de navegación, los cuales serán incluidos en una lista de chequeo que será un instrumento que ayudará a comprobar la estructura de los elementos para la correcta accesibilidad a las páginas web. Luego de este ejercicio se revisarán los elementos faltantes y se realizará una nueva propuesta procurando cumplir con la mayoría de elementos propuestos en esta lista. Para la construcción de esta evidencia debe basarse en la lista de chequeo que se encuentra en continuación, en la que hallará la información básica que será necesaria si se quiere tener accesibilidad y usabilidad propia y con los estándares básicos, intentando alcanzar la mayor cantidad de puntos a favor, los cuales ayudarán a acercarse a los usuarios. Entonces aquí aparece una lista de chequeo. O por el contrario, se puede tomar en cuenta la lista de criterios de conformidad con la WCAG 2.0, que trabaja por niveles de conformidad, que es una lista mucho más completa y que debería profundizar al momento de plantear las mejoras del proyecto como tal. Y por último, elaborar un informe en que se evidencien todos los aciertos y las falencias del proyecto web. Ahí se especificarán las mejoras planteadas y se implementarán los cambios para mejorar la interactividad con los usuarios. Entonces, ¿qué deben entregar? Un informe de la lista de chequeo en un documento que incluirá el inventario de elementos gráficos, audiovisuales e interactivos que facilitan la usabilidad y accesibilidad del sitio web, además de la efectividad de la misma, preferiblemente en Word
Y esa es la evidencia. Entonces les voy a explicar qué deben hacer. Evidencia anterior en la que está vigente. Ustedes le dijeron a otro grupo o a otra persona, evalúeme mi sitio, dígame qué debo corregir y hacen el informe o están haciendo el informe con base en esas sugerencias que le hicieron y están haciendo los ajustes de su sitio web, de su mockup en Figma y también lo están poniendo en el informe. Eso es lo que están haciendo ahora. Entonces termina el proceso y entonces ya sigue una lista de chequeo que se van a aplicar ustedes mismos. O sea, esta lista de chequeo no la va a aplicar un grupo a otro, se la van a aplicar cada grupo a sí mismo. O sea, que es una especie de autoevaluación. La que pido que sean muy sinceros porque este trabajo traten de tomárselo como real, como realmente van a vivir ustedes el mundo laboral. Entonces ustedes lo que hacen es aplicarse esa lista de chequeo, donde usted dice, toda imagen debe tener un texto alterno. ¿Cumple o no cumple? Ustedes mismos dicen, oye, no hemos pensado en eso. Entonces en el informe ponen, vamos a definir que estas son las imágenes, que el texto alterno de todas las imágenes. Los videos que van a hacer tienen subtítulos y los audios de descripción. Ay, mira que no hemos pensado en eso. Vamos a colocar cuáles son los audios que vamos a usar y qué descripción tenemos. O sea, ustedes se van a aplicar esa lista de chequeo, muestran el resultado de aplicarse, o sea, qué cumplieron, qué no, o sea, pueden diligenciar esta misma, hacen los ajustes de todos los elementos que ustedes van a incluir. Por eso es que aquí ya tienen que tener el mockup. Por eso es que la insistencia que tenían que tener ya todo en Figma. Y entonces ustedes dicen, bueno, estas son las imágenes, estos son los videos, esto es lo que tenemos planeado. Estos son, por ejemplo, en el caso de las imágenes, los textos alternativos que van a tener las imágenes. Estos son los subtítulos y los audios de descripción que van a tener mi sitio web. eh, el orden de tabulación va a ser este, los campos van a ser esto, los colores son estos, la parte de visualización va a ser correcta y todo ello. Es decir, deberán evidenciarme que pasan la lista de chequeo y lo que pusieron sí, me tienen que evidenciar dentro del informe que sí cumple. Y si no cumple, pues tienen que decir y ser honestos y decir, no, no cumple, pero entonces esto es lo que vamos a hacer y modificar el documento en Figma, o sea, el mockup en Figma, y colocar esos cambios también en el informe. Es un informe largo, entre comillas, pero bastante viable para ustedes. Primero, ya tienen los mockup de alta fidelidad, ya tienen los, sí, los mockup, tienen los diseños en alta fidelidad. Ya saben entonces qué hay en su sitio web, ya saben lo que tienen y es aplicar esa lista y entonces decir, mire, en este mockup hay tantas imágenes, va a tener esta descripción del texto alterno, va a tener esto, va a tener esto, van a ver unos videos, va a tener esto, 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 es describir cada uno de esos elementos de la lista de chequeo con lo que ya tienen en un informe y listo, es todo. O sea que es describir su sitio web que ya tienen con base en las modificaciones que hicieron en la actividad anterior que le hicieron sus compañeros, y entonces aquí ya es una yo con yo. Y esa es la evidencia. Miren que es más de informe, más como de revisar y hacer esos últimos ajustes, porque ya, como les digo, a finales de abril ya comienza la ejecución y aquí ya viene es donde empiecen ustedes a implementar, van a tener que ir haciendo los videos y otra cantidad de cosas como tal. Entonces pueden aplicarse ustedes o esta lista de chequeo o pueden aplicarse esta otra como tal
que es también bastante interesante. Ustedes deciden. Esta es más completa. Si ustedes me preguntaran a mí, yo me aplicaría la segunda. Lo que pasa es que obviamente está en inglés, pero pues ustedes se supone están viendo inglés, tienen todavía el acompañamiento de la profe Luisa y con eso pueden hacer el informe. Esa es la evidencia número 2. Miren que es una evidencia muy trabajable. Entonces ustedes pueden observar que lo que son las evidencias de esta guía 5 están más orientadas a, ya hice el diseño, ya tengo los prototipos de alta fidelidad y ahora es hacer los ajustes. Primero puse a un tercero a que me haga ajustes. Segunda actividad, me estoy haciendo una autoevaluación con base en una lista de chequeo que viene ya previamente establecida para saber qué me falta, qué debo incluir, qué más debo tener en cuenta. Y seguramente, pues para no hacerles spoiler, aunque ustedes mismos pueden observar, en la evidencia 3 que tiene que ver ya con informe de pruebas de usabilidad, es exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? En que ustedes van a tener que hacer una lista de chequeo, pero obviamente, y van a hacer los ajustes que tienen que hacer a su prototipo, y eso es lo que van a implementar, porque ya las siguientes guías es más desde el punto de vista de la implementación. Entonces, eso es, muchachos, lo que deben entregar para esta segunda evidencia. Entonces, no sé si tienen dudas o inquietudes respecto a cómo se debe entregar o qué deben entregar en esta segunda evidencia. Escucho dudas, escucho inquietudes, estoy atento o quedó claro. Pues sí me gustaría en ese sentido leerlos. Inserte animación planta rodadora. Y después de eso, pues, Bueno, le quedó claro. Entonces, podría explicar un poco la mejor a entregar. Bueno, entonces, primer paso. Chan, chan, chan. Entonces, aquí sí voy a poner otra vez, a compartir para que quede otra vez más claro. Entonces, vamos a mirar. Hoy día el Squirrel. Primer paso. Paso número 1. Debo tomar esta lista de chequeo y aplicársela a mi sitio web, a mi diseño actual, que se supone ya corregí con lo que los compañeros me dijeron en la evidencia anterior. Pues paso esa lista de chequeo. Y soy honesto y digo, ¿cumple o no cumple? Segundo elemento, en ese informe deberán demostrarme, poner, por ejemplo, dice, si en la primera, si en el punto 1 dice, toda imagen debe tener un texto alterno, pues en el informe debería ir, ¿qué imágenes van a usar? Así, describirlas y cuál es el texto alterno que va a tener. Los videos que van a usar, garantizar que van a tener audios de descripción y subtítulos. El punto 3, la página web o documento incluye encabezados, puntos de referencia ARIA, que es Accessible Read Internet Applications, y otros elementos semánticos. Entonces, evidenciar que ustedes lo van a aplicar. El orden de tabulación, entonces, ¿cuál va a ser el orden de tabulación? O sea, eso es lo que deben documentar en el informe. De manera que me evidencien que efectivamente la lista de chequeo queda toda en sí, aunque inicialmente se hayan puesto no, y, y que modifiquen en Figma lo que tengan que modificar de sus prototipos de alta fidelidad
para que cumpla con todo esto y de aterrizar todo eso en el informe. Por eso es un informe extenso, es un informe relativamente largo, pero hay una ventaja, es un informe. O sea que sí, hacen ajustes en Figma, pero ustedes lo pueden hacer con tiempo y similares, pero entonces todo eso lo aterrizan al informe. O sea, no tienen que hacer un desgaste tan alto en ese sentido, porque ya está la lista de chequeo y simplemente es que se las vayan a aplicar. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. O sea, me tienen que evidenciar dentro del informe. Primero se aplica en la lista de chequeo y me deben evidenciar en el informe con imágenes, con pantallazos de su sitio web, del prototipo y similares que cumplen con todo esto, o cómo van a hacer para que su sitio web cumpla con todo esto. Eso es lo que deben evidenciar en el informe. Con mucho gusto, Mafe. Entonces, me parece que valió la pena y muchas gracias a Mafe por la pregunta, porque creo que sí valió la pena volver a mostrarles la evidencia para que ustedes tengan mucho más claro lo que deben hacer. O sea que esta guía 5 estaba en más de informe, informe, ajuste, 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 porque ya viene la fase de ejecución donde ya tienen que dedicarse es a entregar, a empezar a hacer el sitio web para poder entregar. De pronto, revisaré si haré una modificación del cronograma, como ya no está derechos fundamentales o ya fue evacuada, es posible que tome la decisión de ampliarles un poco más la fase de ejecución para que puedan hacerlo. Recuerden que en esa fase de ejecución va a ser un poco más de ustedes porque van a tener que hacer sus videos, van a tener que tomar sus fotos, van a tener que ir montando las cosas en WordPress, van a ir montando su sitio web y ya con eso pues, prácticamente tienen todo asegurado y hacer los respectivos informes y las pruebas de usabilidad que se pedirán al final. Y con eso, muchachos, pues ya estarán prácticamente certificados, muchachos. El tiempo se está ya terminando. Es que uno no cree, pero ustedes ya en diciembre ya prácticamente salen. Y empezaré ya a trabajar más fuerte ya en lo que tiene que ser la etapa productiva una vez finalice la fase de planeación, porque la fase de planeación termina en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya van siendo 8 meses que se va acercando la etapa productiva y ya, ahora sí, ya puedo empezar a revisar con cada uno en dónde van a hacer sus respectivas prácticas, que llenen los formatos que requiere relaciones corporativas y todo eso. Esto normalmente se hace al principio y la verdad yo debía haberlo hecho al principio, pero a todos les puse contrato de aprendizaje por defecto al principio. Pero ¿por qué entonces no pedí eso? Porque es que analicen y esto es una experiencia que uno ya tiene. Empiezan 140, estamos en este momento con solo 30, con la posibilidad que solo queden 20 si no se ponen las pilas. Entonces, yo no voy a ponerme en un desgaste administrativo alto para saber que finalmente de esas 140 que se llenen al principio, pues solamente se van a hacer efectivos 20. Además que siempre pasa algo que es bastante curioso, pero más que todo en presencial, porque en presencial a veces no son tan juiciosos como nos exige virtualidad. Es que el aprendiz que usted no le ha empezado deserción, pero que ya no volvió, o el aprendiz que no volvió a clase y que de pronto usted irresponsablemente como instructor no empezó, no le hace el proceso de deserción, qué curioso, consigue práctica y empieza a hacer la práctica y se mete en un problema ni el berraco, porque la empresa después le dice, venga, pero usted más, ¿por qué está haciendo práctica? Lo bueno es que los procesos han cambiado y ninguno puede iniciar etapa productiva, salvo que esté trabajando en una empresa que tenga esa connotación del área técnica. Ninguno puede empezar etapa productiva sin un paz y salvo que se entrega, donde dice que usted aprobó todos los resultados de aprendizaje y que solamente tiene pendiente la etapa productiva. Entonces, así es, compañeros. Entonces, pero eso les iré hablando
seguramente cuando comience la fase de ejecución. Así, muchachos, que recibo preguntas, si tienen alguna pregunta. Beatriz, Mafe, Carolina, Wilson, Giancarlo. No, profe, todo claro. Gracias, Mafe. A ver, Wilson nos está escribiendo acá por el chat. Por el chat. Chat, 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 chat. Wilson, bueno, Morales is typing. O sea, está escribiendo. Vamos a ver. Bueno, mientras Wilson termina de redactar su mensaje, entonces, pues, importante recordar que entonces la fecha máxima de entrega es el 4 y que todas las evidencias se supone ustedes el 18 de abril, sin plan, sin mediar plan de mejoramiento, debe estar ya entregada. Algo que de pronto se me había olvidado mencionarles, para poder, profe, sería de la entrega uno, nosotros buscamos el grupo, sí, son ustedes mismos los que buscan quién. No necesariamente, incluso, pues no necesariamente tiene que ser el grupo entero, puede ser, por ejemplo, el grupo de Mafe son 5, son 4 personas, creo. Entonces, ustedes le pueden decir a cualquiera de ese grupo, por ejemplo, uno le pueden decir a Mafe, evalúenme. Otro le pueden decir a Leonard, evalúenme. O sea, puede ser otro compañero y no hay ningún problema. Sí, señor. Así es, Wilson. Entonces, tengan en cuenta, muchachos, que como esta fase es tan corta, muy seguramente después del 4 de abril también empezaría a hacer llamados de atención. O sea, el que no esté al día el 4, el que no esté al día, haré el llamado de atención. Y cuando estemos muy cerca a finalizar, les haré otro llamado de atención a quien no esté al día. Porque yo tengo que garantizar, porque el reglamento es muy claro que dice que los planes de mejoramiento no pueden sobrepasar o no deben sobrepasar la fecha de finalización de fase y la fase termina el 25. Por ende, esa última semana yo ya debo estar empleando planes de mejora. Sin embargo, la profe de ética ya envió sus primeros llamados de atención. Si yo envío uno y coincide con la lista que tiene la profe, pues ya sería el segundo llamado. Y entonces ya hay unos que ya procedería a plan de mejoramiento. Sí, señorita, hasta el 18 de abril, sin plan de mejora. Entonces, ténganlo en cuenta, muchachos, porque se viene fin de fase y ya pasaríamos a la tercera fase, que es la de ejecución. Con mucho gusto, señorita. Bueno, apreciados, no hay más preguntas, entonces no hay más respuestas. Entonces, estimados, siendo las 4:43 de la tarde del 19 de marzo del año 2026, voy, doy por finalizada esta sesión en línea. Agradezco a todos ustedes su presencia, a quienes nos acompañaron el día de hoy, quienes en esta calurosa tarde la hicieron más fresca, como Beatriz Diana Cuají, Mafe Ladino, Carolina, Wilson Bueno Morales y Giancarlo Sánchez. Les informo que en este momento aquí la temperatura marca ya 29 grados y subiendo. Bueno, aunque ya estamos llegando a una hora donde se supone que la temperatura debería comenzar a bajar, pero la verdad es que está bastante. ¡Ah, Beatriz! Muchas gracias, hombre. Nunca me había sentido tan bien atendido. Muchas gracias por ese mensaje, que seguramente también a Wilson y a Giancarlos también lo reciben con mucho afecto. Y donde dice todos los hombres son geniales, a veces gruñones, sí, lo soy, me confieso que sí, sobre todo el profe es muy gruñón, a veces incomprensible, sí, total, es más fácil hacer entender un álgebra de Baldor, pero somos extraordinarios e irrepetibles, totalmente. Qué pesar el que se parezca a mí, el que se... Qué pecadito. No mentiras, está bien. Quién sabe, de pronto el clon mío es mucho mejor, la versión mejorada.
Muchas gracias, Beatriz, por esa, esos lindos deseos. Dios la bendiga. Un abrazo gigante a la distancia y de agradecimiento por ese lindo mensaje. Gracias por ser tan especial y por recordarnos esa fecha que la verdad para mí es algo para festejar, pero también para reflexionar justamente desde mi perspectiva y desde mi rol, el papel que tengo para hacer una sociedad mejor. Muchísimas gracias. Así que, señoritos, con ese lindo mensaje que nos deja Beatriz, doy por finalizada la sesión en línea. Dios me los bendiga, Dios los tenga por buen camino. Un abrazo, nos vemos Dios mediante la próxima semana. Hasta Chao, pronto. profe. Chao, que estén Feliz día a bien. todos. Bueno. Gracias.